Hola Germán, un gusto, buen día. Bueno, ¿cuál es la reflexión sobre este índice de inflación? Bueno, en general lo que tenemos que hacer en Argentina siempre es, cuando conocemos mensualmente el índice de precios consumidor, lo que se llama el costo de vida, la canasta, cómo aumenta básicamente la canasta básica, llamémosle, uno tiene que ver, Germán, en primer lugar, la incidencia que tiene, por ejemplo, en el caso del mes de febrero, precisamente el precio de la carne vacuna. Vos sabés que para la elaboración del índice de precios lo que se hace es una encuesta, y esto qué quiero decir, que el precio de la carne vacuna tiene una alta ponderación en el índice de precios consumidor. Por lo tanto, cuando aumenta el precio de la carne, se refleja bastante eso en el precio. Con lo cual hemos visto un índice de 2,2 en el mes de enero, 2,4, pero en general creo que la tendencia, si uno va a mirar el año, me parece que es una tendencia a que continúe el proceso de desinflación de la economía argentina, en este caso puntual el precio de la carne vacuna, que por otra parte también hay que tener en cuenta que se ha sustituido mucho el consumo de carne vacuna. La gente no está comprando demasiado carne vacuna porque lo hemos visto en los últimos años, el precio se ha incrementado y la gente lo que ha hecho es tratar de sustituir por otro tipo de carnes básicamente, la carne de pollo o la carne de cerdo, a veces también el pescado, es decir, ya no es el consumo de carne que había en la Argentina. Si lo miramos en términos per cápita, por ejemplo, hacia el año 2004-2005, el promedio de consumo de carne vacuna en la Argentina era de alrededor de 72-75 kilogramos per cápita anual. Hoy no está superando los 40 kilogramos. Entonces, ha disminuido bastante el consumo de carne, pero focalizando el problema en la inflación, entiendo que esto es una cuestión puntual. Marzo también va a venir más o menos en estos valores, 2,4, 2,3, 2,5 puede ser, pero lo más importante es el proceso que está llevando adelante Argentina de desinflación. Todavía no se refleja mucho en las góndolas, sabés que el consumo masivo sigue bastante retrasado. Esto porque los precios quedaron bastante altos, porque todavía no hay una recuperación considerable del poder de compra, y a mí me parece que lo que estamos viendo es todavía un proceso de reacomodamiento de precios, sobre todo el precio de los servicios públicos, que vamos a ver si en los próximos meses eso empieza a desacelerarse o, por el contrario, el gobierno entiende que hay que seguir avanzando con la recomposición de lo que tiene que ver con las tarifas de servicio. Esta es la gran incógnita para los próximos meses, ¿no? Ahora, está bien, baja la inflación, pero vos sentís que los precios no bajan a nivel del 2%. Por ejemplo, tomo un jugo que te aumentó casi 14% en el último mes. Entonces vos decís, a mí me dice la inflación ha sido del 2%. Bueno, es ¿Cómo le explicás eso? Para darte un ejemplo, jugo, gaseoso, lo que sea. Sí. Bueno, ahora el precio de los alimentos está, como decíamos, la carne ha sido durante el mes de febrero lo que más ha incidido. El precio de los alimentos está teniendo un nuevo reacomodamiento. Por eso digo, el problema acá es que no todos tenemos la misma pauta de consumo. Entonces, vuelvo a la idea de antes. El índice de precio es un promedio, eso no refleja lo que consume el señor fulano, la señora, es decir, vos podés tener un consumo en particular que promedio está por encima de la variación de tus precios, de lo que vos consumís, sube. Es verdad que muchas veces no hay un reflejo, como te digo. Por ejemplo, esto es un promedio y además un promedio nacional. Fíjate que la inflación de Tucumán fue del 2,9, casi 3%. Probablemente eso esté reflejando un poco mejor el bolsillo tucumano, probablemente. Por eso digo, no siempre se ve reflejado eso, es un promedio, no todos los alimentos ni todos los servicios tienen la misma ponderación y eso me parece que es lo fundamental. Habrá que ver cómo vienen los próximos meses, pero por ahora sigue
digamos, se sigue sosteniendo que la inflación de este año puede oscilar entre el 20 y el 25% anual. Por eso digo, hay que seguir viendo. Una inflación del 2,4% sigue siendo una inflación alta en términos mensuales. Todavía tenemos, si nos comparamos incluso con países de la región, todavía estamos viendo variaciones de precios muy altas. 2,4% es una inflación alta en términos mensuales. Pero en el contexto macroeconómico de la Argentina empieza a ser una inflación un poco más, te diría yo, civilizada, algo más adecuada, pero por supuesto todavía falta. Acá lo que hay que hacer es tener inflaciones de esta magnitud anual, para poder 2%, hablar 3% anual. Anual, claro, por eso digo, lo que nosotros estamos viendo a nivel mensual, esto lo tenemos que llevar a variaciones de precios anuales. De lo contrario, Germán, esto va a continuar. Decime, salvo la época de Caballo, pero ¿qué otra época Sí. la Argentina tuvo este tipo de inflación anual? Bueno, excepto la convertibilidad, como vos decís, pero tenemos que llegar a aspirar a eso. Los otros países lo hacen, los países incluso ¿Por qué pasa limítrofes lo Argentina? logran. Nunca lo pudo lograr. Argentina, salvo esos sí, 7, 8 años de Caballo. Por eso digo, este es el gran desafío que tenemos por delante, de precisamente tratar de no tener que, o en todo caso, ver cómo hace el gobierno, cómo sigue toda la película inflacionaria. Argentina es un país con una historia inflacionaria realmente pavorosa. Es muy complicado para la Argentina disminuir la tasa de inflación. Precisamente de eso se trata, de ver cómo el gobierno, en este caso el gobierno que encabeza Javier Milei, logra disminuir las tasas de inflación. No es fácil, pero precisamente es el desafío. Ahora, ¿cómo le explicás al argentino, incluso los empresarios, los que vos asesorás, Sí. cómo hacer con una tasa de inflación, una tasa de interés que está muy alta todavía en la Argentina? 60, el tipo que tiene 60 es un hallazgo. Pero ¿cómo le explicás que vos tenés inflación del 2 o una tasa de interés del 60, 70, 80? ¿Cómo explicás eso? Bueno, el problema de la tasa de interés es un problema básicamente que tiene que ver con un colchón que están haciendo los bancos, que no sabemos exactamente por qué. Si bien el crédito se ha reactivado, hay consumo, que el consumo, te decía, está bastante retraído, precisamente por lo que estamos conversando, esto de que los precios todavía siguen subiendo, y lo que esta cuestión de las tasas de interés todavía muy altas, para créditos personales y para otro tipo de préstamos también, me parece que está totalmente desbalanceado, inadecuado el precio, porque los bancos tienen fondeo, los bancos están teniendo, no ha habido ningún tipo de pérdida de depósitos ni nada que se le parezca, con lo cual esto será cuestión de tiempo que los bancos empiecen a ver que ya no le pueden prestar al sector público, o no es conveniente, el sector público no va a demandar fondos, con lo cual a los bancos, para poder hacer sus negocios, no va a quedar otra alternativa que prestar al sector privado a tasas adecuadas. Esto es cuestión de tiempo, porque de lo contrario el negocio bancario empieza, digamos, a languidecer, ¿no? ¿Meterse en un crédito para un auto, meterse en un crédito para una casa? ¿Todavía es momento o no todavía? Yo creo que hay que esperar un poco. Por supuesto, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, como se dice, pero hay todavía condiciones, precisamente como la tasa de inflación, que tenemos que esperar a ver cómo se va a estabilizar la inflación. Si por no, ejemplo, si vos tomás un crédito hoy ajustado por UVA, por ejemplo, lo hemos visto en el año 2015, 2016, cuando empezaron a reactivarse precisamente estos créditos ajustados por UVAs, y luego la explosión. Perdón, ¿qué es UVA? El UVA, claro, lo que tiene que ver, digamos, con este índice de básicamente lo que usan los bancos para poder ir ajustando, que tiene que ver básicamente con la tasa de inflación, es como ajustado por inflación. Si la tasa de inflación se mantiene relativamente, unidad de valor adquisitivo, digamos, ¿no? el UVA, pero es llamémosle así,
un componente que hace que la tasa del préstamo se vaya adecuando a los valores inflacionarios. Es decir, una tasa ajustada por inflación. Claro, pero ¿por qué no explicamos bien? Y si yo te digo... Te dicen UVA, wow. No. Ya hoy ya sabes que te dicen UVA, no te metes. Vos sabés que si te dicen, vos vas a tomar un préstamo hipotecario, por ejemplo, ¿esta es a tasa fija o a tasa variable? No, a tasa variable ajustada por unidad de valor adquisitivo. ¿Qué quiere decir unidad de valor adquisitivo? UVA. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a ajustar por la tasa de inflación. Entonces, ¿vos tenés en claro cuánto va a evolucionar la tasa de inflación? No. Entonces, vos tomarías un crédito hipotecario ajustado por inflación y probablemente no, hasta que no haya más claridad respecto de qué es lo que va a pasar con la tasa de inflación. ¿Sabemos qué va a pasar? No. Por ahora el gobierno está tratando de disminuir la tasa de inflación, pero faltan las elecciones, faltan muchas cosas. Entonces, en la Argentina nunca hay seguridad para tomar crédito. Esto también. Llega un punto en el cual vos no podés seguir dilatando una decisión. Tenés que, como se dice, tirarte a la pileta, jugarte y ver qué pasa. Porque en la Argentina es muy difícil precisamente tener en cuenta cuál va a ser la evolución de los precios para tomar un crédito que por lo menos lleva 20 años pagarlo. Entonces, esta es la dificultad que hoy estamos teniendo cuando hay este tipo, digamos, de contexto macroeconómico. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos, Germán. Gracias por venir.